Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez. Todos los martes a partir de las 7 de la tarde. No dejes de escucharnos a través de Radio Informativo Huamantla. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC. Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207, en Huamantla, Tlaxcala. Consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte número 607 en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 24 74 72 08 93. Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Privada de Guerrero Norte, número 419, Colonia Centro en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936. En la UTT aseguramos tu formación académica. Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral. Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios que harán de ti un triunfador. Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Xalpatlahuaya sin número, en Huamantla, Tlaxcala. Universidad Tecnológica de Tlaxcala, ciencia y técnica para el desarrollo. Cortes, choripán, vino y más. El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar. En gusto uruguayo. Abrimos viernes, sábados y domingos. Nos encontramos en Juárez Norte, número 10, en Huamantla, Tlaxcala. Servicio a domicilio al 47-20239. Búscanos en las redes sociales como Gusto Uruguayo. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte 215 Interior 13, en Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 247-137-2697 y 247-109-1863. Una nueva alternativa en radio virtual.
La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, pueblo mágico. Radio Informativo Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que nos hacen favor de ver a través de huamanca.org. Quiero mandarles un fuerte saludo y un fuerte abrazo, ¿verdad?, por seguirnos en esta programación que tenemos para ustedes, en su programa Pláticas Médicas y algo más. Bueno, hoy es martes, hoy nos toca hablar de la historia de Dios, cómo se fue construyendo la historia. Les he venido contando del Génesis y hemos pasado, la primera parte que estamos hablando es de los 1656 años, que corresponden a los 1656 años, desde donde se hicieron los cielos, la tierra, ¿verdad? El Edén, Adán y Eva. Luego de ahí sale Caín y Abel y los otros hijos de Adán, y de ahí sale más descendencia, ¿verdad? Hasta que pasamos por Abraham, llegando a Jacob, ¿sí? Acuérdense que yo les había platicado que la palabra de Dios tiene mucha veracidad, tiene mucho de ciencia, tiene mucho pues también de practicidad, pero sobre todo la palabra de Dios es para que nos enseñe a hacer el bien. En toda la palabra de Dios Él nos enseña y nos habla y nos dicta leyes y preceptos para que hagamos el bien y no el mal, y al mismo tiempo que hacemos el bien nos podamos salvar. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor nos dijo, Él dice en su palabra que nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, son dos cosas, imagen y semejanza, ¿sí? Entonces quiere decir que Él obviamente es un Dios de espíritu, ¿sí? En cuanto a su imagen, es un Dios espiritual, ¿sí? Y Él nos ha dotado a nosotros de ese espíritu. Y semejanza en cuanto a sus bondades, su misericordia, su amor, ¿verdad? Es por eso que nosotros también sentimos amor, sentimos misericordia, sentimos compasión, sentimos tristeza, nos deprimimos, en fin, ¿verdad? Muchas cosas que nos vienen afectando en esta vida, pero que sobre todo lo positivo de Él es el amor que nos impregnó, la misericordia, ¿verdad? El amar al prójimo, el ayudar al prójimo, el hacer el bien. En pláticas pasadas yo les he dicho a ustedes que ya estamos muy mal en estos tiempos. Precisamente ayer hubo otro atentado terrorista, se están siempre bombardeando unos con otros, atacando unos con otros, porque ya el demonio lo que quiere es gobernar lo más pronto posible, porque ya está cerca su hundimiento al abismo o lago de fuego. Pero nosotros como humanos debemos de buscar salvarnos de esta situación, porque precisamente Dios lo que quiere es que nos salvemos, porque Él nos hizo, Él nos ama, entonces Él quiere que nosotros salgamos adelante y que nos salvemos, pero nos deja el libre albedrío. Esa es una representación del gran amor que nos tiene. Él no nos forza a que lo amemos o que a la fuerza nos vayamos con Él, sino que a través de la sabiduría, a través del entendimiento y a través de habernos hecho un cuerpo biológicamente perfecto, porque tenemos un cerebro que piensa bien, tenemos un corazón que late bien, tenemos órganos que funcionan cada uno en su área. Si ustedes se ponen a observar, nuestro cuerpo humano es un gran universo, ¿sí? Cada uno de nosotros somos un gran universo y tenemos diferentes funciones y miles de funciones dentro de nuestro cuerpo humano. Lo que pasa es que no le hacemos caso a esto, no lo valoramos, no lo entendemos porque no le ponemos más atención o más concentración a esto. Pero si usted en una nochecita se pone usted a pensar, ¿verdad?, a la orilla de su cama antes de acostarse a dormir, cómo funciona su cerebro, cómo funciona su corazón, cómo funciona su hígado, cómo funciona sus riñones, pues vería usted que realmente ahí está el poder de Dios y no hay duda de que Dios nos formó, ¿verdad? Así como también formó el universo a través
los científicos han encontrado proteínas y aminoácidos, ADN y RNA, que son ácidos desoxirribonucleicos, pero ese tipo de sustancias no podrían estar nada más porque sí. Sí, no podían estar nada más porque sí en el ambiente, ¿verdad? Y mucho menos organizarse. Mucho menos organizarse porque no son inteligentes esas sustancias, simplemente son sustancias químicas y no podían organizarse por sí solas y crear vida. Afortunadamente ahora en la actualidad, con tantos estudios modernos que hay, todo ya se ha descubierto que precisamente el universo tiene un origen divino, afortunadamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tiene un principio, tiene un origen y tiene una progresión y tiene un orden. Y tiene belleza, y tiene muchas cosas. Entonces, sí, todo va evolucionando, pero conforme a los preceptos de Dios. ¿Sí? Dios es el creador de todo, porque si no hubiese un creador de todo lo que nos rodea y todo lo que podemos ver, más allá incluso de nuestro cielo, pues realmente entonces estaríamos en la nada y estaríamos realmente abandonados a nuestra suerte, que sería lo peor, y estaríamos realmente muy descubiertos, ¿no? Y estaríamos muy desvalidos porque no habría quien por nosotros, ¿no? Pero gracias a Dios sí sentimos la presencia de su Espíritu, sí nos las muestra Él, sí nos da regocijo, y cuando empezamos a estudiar su palabra, pues es algo muy hermoso. Entonces yo les estaba platicando, porque hoy es martes y es tiempo de hablar de la historia de la Biblia, yo les estaba hablando de los primeros 1656 años, ¿no? Que empiezan con el Génesis, ¿verdad? Después del Génesis, que es la creación de la tierra, vida en la tierra, después viene Adán y Eva, ¿sí? Luego son expulsados, Adán y Eva son expulsados, pues porque pecaron, porque fueron los primeros que pecaron. Luego después de eso vino Caín, Abel, donde Caín mata a su hermano Abel, ¿sí? Y luego de Caín y Abel nacen más hombres, ¿sí? Más gente, porque pues, los primeros hombres eran Caín y Abel. Y después de Caín y Abel vino un hombre muy valiente y muy fuerte en el sentido espiritual, que era Enoc. Yo les dije a ustedes que el jueves vamos a hablar de Enoc, porque Enoc también dejó sus evangelios, que son 108 evangelios, y que desgraciadamente en el antiguo concilio los quitaron por conveniencia, pero ahora afortunadamente ya todo eso está saliendo a la luz. Porque además así debe de ser, ¿no? La palabra de Dios en sus profecías dice que todo irá saliendo a la luz conforme se acerque la venida de Jesucristo. Y será mucho más expandida la palabra. Después de esto, de Enoc, hubo gigantes en la tierra, por eso que ahora se han encontrado sus esqueletos. Esos gigantes eran hijos, productos de espíritus que bajaron del cielo y tuvieron relaciones con mujeres. Y después de esto vino el diluvio. Dios mandó el diluvio y a Noé le hizo construir un arca, porque no era el único que creía en Dios junto con su familia. Construye un arca e inunda todo. Y acaba con los gigantes, porque era una aberración, obviamente era una aberración eso que estaban haciendo de tener relaciones con las mujeres terrenales. Solo 8 personas sobrevivieron al diluvio, ¿verdad? Pero con el tiempo llegaron a ser muchos miles, y entonces 352 años después del diluvio nació Abraham. Ya también les hablé de Abraham. Abraham llegó a ser muy, pero muy amigo íntimo de Dios, ¿sí? Dios lo quiso muchísimo, incluso le dio un hijo ya estando grandes de edad. Sara no creyó, le da un hijo, y de Abraham se hace una familia grande, ¿no? Porque Dios le había prometido a Abraham que de ahí saldrían todas las naciones y que serían tan incontables como las arenas del mar. Tuvo un hijo llamado Isaac. Entonces, de los 2 hijos de Isaac, o sea, Isaac fue hijo de Abraham, y Isaac tuvo 2 hijos, y uno se llamó Jacob y el otro Elub. Acuérdense de esto, y acuérdense que Jacob fue escogido por Dios también, y Jacob tuvo una familia grande de 12 hijos y algunas hijas. Entre ellas estuvo Dina. ¿Se acuerdan que les platiqué que ahí hubo un ejemplo de Dios? Porque Dina se empezó a llevar con las mujeres de Canaán, y entonces fue violada por un hombre de Canaán, y luego sus hermanos de Dina, los hijos de Jacob, fueron y mataron a este hombre y cometieron asesinato. Y ahí nos enseña que debemos de saber con quién nos debemos de juntar, porque no es bueno juntarnos con la gente que hace el mal, ¿sí? Pasó el tiempo, ¿sí? Los 10 hijos de Jacob tenían un hermano que se llamaba José, que se llamaba José el Soñador, porque interpretaba los sueños del faraón, y así fue, interpretó los sueños del faraón. Y después de esto, la familia de José
pues retornó a vivir en Egipto y de ahí surgió el pueblo de Israel, ¿sí? Y después de, ya pasó esto, viene acuérdense que en el diluvio también Dios hizo un arco iris para recordar su promesa que hizo con Noé, de que nunca más volvería a inundar la tierra o a matar globalmente, me refiero globalmente, a inundar globalmente y matar a todo ser vivo en la tierra. Es un compromiso que hizo con Noé, porque Dios es Dios de compromisos, ¿sí? Dios es un Dios de compromisos y Él cumple todo lo que promete. Después de esto hacen una gran torre. Acuérdense que les platiqué de la Torre de Babel, porque se juntaron muchas personas y estas personas, pasaron muchos años, los hijos de Noé tuvieron muchos hijos y sus hijos crecieron y tuvieron más hijos y pronto hubo mucha gente en la tierra. Y una de esas personas fue un bisnieto de Noé llamado Nemrod, ¿sí? Era malo. Y cazaba y mataba animales y mataba hombres y violaba mujeres. Y Nemrod también se hizo rey para gobernar a otras personas y entonces, como se creía superior a Dios, ordenó a todas las gentes que construyesen la Torre de Babel. Pero como esto es orgullo y a Dios no se le puede pasar por encima, Dios mandó a que se confundieran en varias lenguas. Y entonces ya cuando se confundieron en varias lenguas, pues ya no pudieron entenderse, ya no pudieron terminar la Torre de Babel y se fueron a vivir estas personas a diferentes partes de la tierra, y es así como nacen diferentes países actualmente con diferentes lenguas, ¿sí? Acuérdense que les había dicho también, ya les había dicho que Abraham había sido muy amigo de Dios y había sido probada la fe de Abraham a través de su hijo, ¿verdad? Isaac, que se le había pedido que lo matara y al último momento Dios evitó que lo matara, nada más era probar, porque Dios, aunque sabe nuestro pensamiento y Él sabe lo que pensamos y lo que hacemos y lo que queremos hacer, pero nos prueba, sí, porque estamos bajo el libre albedrío, y en el libre albedrío, desgraciadamente, el diablo se aprovecha de esto para hacernos pecar. Después, acuérdense que Dios manda quemar Sodoma y Gomorra, saca a Lot. Lot era un hombre que era familiar de Abraham, y lo saca junto con su familia, pero la esposa de Lot desobedece y voltea atrás y queda convertida en estatua de sal. Luego se le busca una esposa buena para Isaac y tienen dos hijos gemelos, ¿no? Que era Esaú y Jacob, ¿sí? Bueno, después de todo esto viene ya lo que es el que se empieza a hacer el pueblo de Israel en Egipto, ¿sí? Y la familia de José se va a vivir a Egipto y empieza a crecer los israelitas y se mantienen por más de 400 años y se vuelven esclavos de los egipcios, ¿sí? Pero ahí, entre este tipo de personas que vivían, surgió un hombre que amaba mucho a Dios, que se llamaba Job. Job era un hombre que amaba a Dios profundamente y confiaba profundamente en Dios, en las buenas y en las malas. Entonces el demonio, para probarlo, habla con Dios y le dice: déjame trastocarlo y verás que todo lo que tiene Job, porque en ese tiempo tenía mucho ganado, tenía mucha gente a su alrededor que le ayudaba, hijos, su esposa, muchas cosas, era rico. Déjame probarlo para que veas que quitándole sus cosas, él te va a renegar. Y Dios le dice: está bien, pero nada más no lo mates. Y entonces le provoca la lepra, y dice la palabra de Dios que hasta los perros le langueteaban sus heridas, y todo el mundo le hacía el feo a Job, y estaba tirado en las calles lleno de llagas, y aún así él jamás maldijo a Dios, ni se retractó. Al contrario, dijo: Señor, lo que tú digas que se haga. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, sucedió en primer lugar para demostrar que cuando tenemos fe y amor en Dios, en las buenas y en las malas, Él siempre nos va a retribuir después. Sí, a lo mejor sí sufrimos un poco, a lo mejor sí nos pasan cosas, pero si nos mantenemos en esa fe y en ese amor de Dios, Él siempre va a retribuirnos. Porque después Él salvó a Job, lo curó y le dio el triple de lo que tenía, y tuvo más hijos, y tuvo más ganado, y tuvo más cosas, y después fue un hombre muy feliz. Y su esposa, Job tenía una esposa que incluso pues ella no creía en Dios, y cuando él estaba enfermo y tirado en la calle, su esposa iba y le decía: reniega de Dios,
¿sí? Y reniega de tu Dios, mira cómo te tiene. Y Job le dijo, vete mujer, sí, vete mujer, no me toques, déjame estar con mi Dios en las buenas y en las malas. Entonces es un ejemplo de que en las buenas y en las malas debemos amar a Dios. En las buenas y en las malas debemos estar con Dios, ¿sí? Porque Él es el Todopoderoso y Él sabe por qué hace las cosas, ¿sí? Y sobre todo, Él tiene sus tiempos, tiene sus momentos. Pasa el tiempo y en Egipto gobierna un rey que era un rey malo, ¿sí? Un rey que era muy malo, y entonces a los israelitas los hace esclavos por muchos años, y llega un momento en que este rey, que era un faraón, ¿sí? Pues los maltrataba y los tenía esclavizados y los tenía haciendo ladrillos de arcilla y lodo para construir pues, sus pirámides, sus construcciones y todo lo que tenían que construir, ¿verdad? Pero esta silla que se baja, pero realmente era un rey muy malo, o sea, ese rey adoraba a muchos dioses, ¿sí? Entonces no adoraba a Dios Jehová, sino ellos adoraban a muchos dioses, y pasa el tiempo y nace un hombre que se llama Moisés. Pero en aquel tiempo ese faraón hace que maten a todos los niños que nacen de aquel tiempo, porque él sabía que venía un rey. O sea, él le decían que iban a ser también alguien, que iban a ser alguien. Entonces salva a, bueno, no un rey, pero alguien que iba a ayudar a Dios o iba a estar con Dios, que era Moisés. Entonces es salvada por la propia hija del faraón, es salvado Moisés. Pero bueno, obviamente todo esto es por mandato de Dios, porque Dios tiene organizado todo para un futuro. ¿Sí? Dios, nuestro Dios, afortunadamente es un Dios que predice el futuro, que se previene al futuro. Entonces esta hija, que es la hija del faraón, recoge en una canasta a Moisés, y posteriormente hay otra mujer que es familiar de Moisés, y al mismo tiempo su mamá de Moisés, esta niña le dice a la hija del faraón, yo conozco quién puede cuidar a Moisés para que no se dé cuenta el faraón, pero es la misma mamá de Moisés, ¿sí? Y entonces hace que esta mujer empiece a cuidar a Moisés, y Moisés crece, aunque era judío, pero él crece en los ámbitos y en el lujo y en las condiciones de los egipcios al lado del faraón, y llega a ser el segundo del faraón, tanto que es el encargado de la construcción de sus construcciones y sus cosas que hacían en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero un día Moisés mata a un egipcio que estaba maltratando a un judío, y entonces Moisés tiene que huir, ¿sí? Porque es perseguido ahora. Sí, tiene que desterrarse por haber hecho esto. El faraón se entera, incluso manda a 8 hombres tras él para matarlo, y él tiene que huir, y Moisés huye a las montañas, ¿sí? Porque, porque tiene que huir de esto, y en las montañas él conoce a una familia, ¿sí? Él conoce una familia, y ahí conoce una mujer, ¿sí? Ahí conoce una mujer con la cual Moisés pues incluso se casa con esta mujer, y la familia se llama la familia de un personaje que se llamaba Yetro. Se casó con una de sus hijas que se llama Zipora, y Moisés se hace pastor y atiende las ovejas de Yetro. Por 40 años vivió en esa tierra que se llamaba Madián, y ya Moisés llega a tener 80 años, y un día mientras Moisés andaba pastoreando las ovejas, de repente ve una zarza ardiendo, ¿sí? Entonces le llama la atención que está ardiendo, un arbusto, digamos, está ardiendo, pero no se quema. Entonces él va a ver de qué se trata, y cuál es su sorpresa, que es Dios que le habla y que le dice, Moisés, incluso póstrate ante mí y quítate los guaraches, porque te voy a utilizar para que liberes a mi pueblo del faraón, ¿sí? Porque mi pueblo ya clama por tanto dolor. Sí, porque ya llevaba muchos años de esclavitud, ya llevaba muchos años esclavizado, y los tenían realmente muy mal y viviendo muy mal. Entonces Moisés aún así
se reniega un poco, no quiere obedecer a Dios, y aún así le dice, tienes que obedecerme, y te voy a ayudar junto con tu hermano, porque Moisés era un poco tartamudo, y a lo mejor ese era su temor. Y entonces le dice, te voy a ayudar con tu hermano, y va así con el faraón, y el bastón que tienes, ese bastón que tienes ahorita, que era un trozo de una vara, te va a ayudar. Y entonces Moisés, aunque era tartamudo y era un poco rejego para la palabra para seguir a Dios, pero en el interior de él había amor por Dios. Lo que pasa es que a veces también actuamos conforme nos trata la vida, a veces actuamos también conforme nos va o como nos tratan, pero eso no debe de suceder, ¿sí? Debemos siempre de confiar en Dios a su llamado. Y Él siempre nos está llamando a todos, ¿eh? O sea, Él nos habla a todos por igual, porque a todos nos quiere salvar. Lo que pasa es que no todos queremos aceptar esa salvación, queremos seguir viviendo una vida de alegría, de borracheras, de lujos, de groserías, de pleitos, de drogas, de robos, en fin, y pues no es el camino que debemos de seguir, ¿sí? Pero Dios está dispuesto, basta que usted se postre ante Dios y de corazón usted le entregue su espíritu, su cuerpo, su alma, sus pensamientos y el latido de su corazón para que Dios, en un acto de misericordia y de amor, inmediatamente lo acepte y empiece a cambiar su vida. Lo primero que usted va a sentir es paz, una paz hermosa, una paz que no te da el dinero, que no te dan las cosas, que no te dan las propiedades, que no te dan ningún otro gusto, ¿sí? Es una paz maravillosa la que Dios te brinda cuando empezamos a tener contacto con Él. Es una lucha, es muy difícil, nos cuesta mucho trabajo. A veces andamos arrastrando maldiciones de generaciones anteriores, de nuestros abuelos, nuestros tíos o nuestro bisabuelo, qué sé yo, ¿sí? La palabra lo dice. Pero podemos romper con todo eso en automático si nos entregamos a Dios en oración, si nos postramos ante Él y lo reconocemos como nuestro único creador, como nuestro único Dios que nos va a ayudar a salir adelante. Y si reconocemos su Santo Espíritu. Acuérdense que en la palabra dice, te podré perdonar todos tus pecados, menos que no reconozcas mi Espíritu Santo. Entonces es muy importante hacer esto. Entonces, a pesar de que Moisés era rejego y no quería, aceptó. Y entonces regresó. Él regresó a Egipto y se enfrentó ante el faraón, ¿sí? Y ya estando frente al faraón, con la vara que él tenía, le mostró al faraón que tenía el poder de Dios, y le dice al faraón, mira lo que voy a hacer con mi vara, y arroja la vara y se convierte en una serpiente. Pero como los egipcios también tenían sus magos y sus brujerías, pero por el lado malo, pues también manda a traer a sus magos el faraón, y también avientan sus varas y también se convierten en serpientes. Pero la serpiente de Moisés se come a las serpientes de los magos del faraón, ¿sí? Nunca va a ganar el mal, siempre va a ganar el bien. Tarde o temprano siempre gana el bien, nunca gana el mal, ¿sí? Ahí es un ejemplo que nos está dando Dios. Por eso es que los jueves yo les digo a ustedes que discernimos sobre esas cosas que suceden, que les voy contando los días martes, para que vayamos pues viendo el porqué, ¿no? Porque todo en Dios es un ejemplo, todo en Dios es un ejemplo que nos aclara para que entendamos. Entonces nunca va a vencer. Cuando la serpiente se come a las serpientes del faraón, que son malas, y que el faraón es malo, y que sus súbditos son malos, nos está indicando que nunca va a vencer el mal, siempre va a vencer el bien. A lo mejor tarda, a lo mejor sufrimos, pero siempre va a vencer el bien. Y pasa el tiempo y Moisés regresa con Dios y habla con Dios, porque ya desde que se apareció con la zarza, él ya podía hablar con Dios. Igual que Abraham, igual que Elías, igual que Jacob, igual que Job. Y Dios le dice, le voy a mandar 10 plagas. Le voy a mandar 10 plagas al pueblo de Egipto, para que entienda que tienen que liberar a mi pueblo, ¿sí? Y las plagas son las siguientes. Les manda, por ejemplo, que el río Nilo se convierta en rojo, ¿sí? Y se pone rojo completamente. Luego les manda una plaga de ranas. Miles, millones de ranas andan por todo el pueblo de Egipto. Luego les manda una plaga en la que también les salen a todos los egipcios llagas en el cuerpo. Luego les manda una plaga de langostas,
¿sí? Miles de millones de langostas. Y no entiende fíjense, ya cuántas plagas llevamos, 4 o 5 plagas, y el faraón era muy orgulloso, y no entiende, y no cede, y no cede. Luego otro día les manda una tormenta de rayos y granizos, pero granizos grandísimos, y tampoco entiende, ¿sí? Hasta que entonces llega un día en que, como el faraón era muy terco y muy necio, Dios le tiene que mandar algo más duro, y es quitarle la vida a todos los primogénitos de egipcios, incluido el del faraón, que tenía su hijo primogénito. Entonces Dios le manda a decir a la gente, a los egipcios, que pinten con sangre de cordero la puerta de su casa para que el espíritu de muerte pase de largo y no entre a esa casa a matar al primogénito. Y efectivamente se muere el primogénito del faraón y los primogénitos de los egipcios, y entonces el faraón, abatido, pues ya deja salir al pueblo egipcio, y sale el pueblo egipcio, es liberado, salen gustosos, salen cantando, incluso salen con sus mejores prendas, sacan su oro, su plata, muchas cosas, pero la esposa del faraón era mala. Y acuérdense que yo ya les había platicado que la esposa del faraón quería andar con Moisés, ¿sí? Antes de que Moisés fuera desterrado de los palacios del faraón. Entonces, pero como Moisés la rechazó, bueno, hubo muchos problemas también ahí. Entonces, pero la esposa del faraón era mala, y induce otra vez al faraón. ¿Cómo es posible? Mira, ya te mató a tu primogénito y a todos los demás primogénitos de nuestra ciudad. ¿Y cómo es posible que los dejes escapar así? ¿Cómo es posible que los dejes ir así? Y le calienta la cabeza al faraón, y el faraón organiza su ejército, y entonces va otra vez tras los israelitas, a través del desierto va por ellos, y llegan a la orilla del Mar Rojo, y ahí pues los israelitas pues empiezan a rezongar, ¿no?, contra Moisés y contra Dios, porque ese es el defecto de los israelitas, que siempre están rezongando y no creyendo, pero pues ellos saben por qué, y Dios sabe por qué los perdona, porque no debemos de meternos con eso. Pero bueno, a lo que yo me refiero es que ahí los israelitas empiezan a renegar de Dios, y entonces Moisés habla con Dios, y Dios abre el Mar Rojo, ¿sí?, y los deja pasar, ¿sí?, los deja pasar. Y una vez que ya pasaron los israelitas, vienen atrás los egipcios, empiezan a penetrarse en esa abertura del Mar Rojo, y Dios cierra las aguas, y se ahogan todos los egipcios, todos, no queda vivo uno solo. Y ahora en la actualidad, el otro día yo les comentaba que un investigador moderno, con unos aparatos especiales y un mini submarino, ha encontrado los restos de las carretas, las ruedas, los escudos, las espadas, la vestimenta de los egipcios, la osamenta de los que murieron ahí. Prueba de que pues esto pasó y sucedió, ¿no? Y siguen avanzando, cruzan el Mar Rojo. Claro, se ponen muy contentos, porque pues Dios les está dando una prueba muy grande. Y en el desierto, Dios los acompaña siempre. En la noche los ilumina con una gran llama, y en el día les pone una nube que les cubre los rayos solares, ¿sí? Pero siempre los israelitas se ponían gustosos, y de repente empezaban a bajarse, y otra vez se ponían mal, y otra vez se ponían mal, ¿sí? Entonces volvían a renegar contra Dios. Entonces por eso Dios los dejó 40 años vagando por el desierto. Pero aún así Dios los ama y los quiere, y es algo muy íntimo entre el pueblo de Israel y Dios, que a nosotros los samaritanos o los de afuera no nos pertenece juzgar ni ver, ¿sí?, más que agradecer que Dios también nos ha tomado en cuenta. Y después de eso llegan a las orillas del monte Sinaí. Es llamado Moisés para que Dios le dicte los 10 mandamientos. Se pierde 40 días Moisés en la montaña hablando con Dios y estando con Dios, y su pueblo empiezan, su hermano Aarón, hermano de Moisés, y su pueblo se desesperan una vez más y hacen un borrego de oro para adorarlo. Y cuando baja Moisés, pues obviamente se enoja, ¿no? Se molesta mucho, porque Dios mismo le dijo: Moisés, regrésate, porque mira, tu pueblo otra vez está volteándose contra mí. Entonces regresa, y efectivamente estaban ya adorando un becerro de oro.
Moisés bota las tablas, son rotas las tablas de los 10 mandamientos, se abre la tierra y es tragada toda la gente infiel. Solo se salvan los que se quedaron al otro lado creyendo en la llegada de Moisés y por supuesto creyendo en Dios. Entonces esto es muy, muy importante, ¿verdad? Por eso es que Moisés llevó a los israelitas desde el cautiverio en Egipto hasta el monte Sinaí, donde Dios les dio sus leyes. Después Moisés envió 12 hombres a espiar la tierra de Canaán, pero solamente 10 regresaron a él con un informe malo, donde decían que había gigantes, que era muy productiva la tierra de Canaán, era muy fructífera, había frutas de muchos tipos, pero la gente era mala, ¿sí? Y es ahí donde nos vamos a quedar de nuestra plática de la historia de Dios. Acuérdense, cuando Moisés empieza a llevar vaga 40 años el pueblo de Moisés, porque desconfían de la palabra de Dios, a pesar de los milagros que van viendo, y pasan muchas penurias, pasan muchas cosas en esos 40 años. Pero llega un momento en que Moisés manda a 12 personas a la tierra de Canaán, porque la tierra de Canaán es la tierra que Dios le prometió a los israelitas, ¿sí? Donde tenían que entrar. Y manda a 12 emisarios para que investiguen la tierra de Canaán y encuentran que hay gigantes, y encuentran que hay gente mala, y en todos los israelitas se espantan, se asustan, se ponen mal y no quieren ir a la tierra de Canaán. Ahí nos están enseñando que no debemos de perder la fe. En las peores circunstancias que estemos, acuérdense, podemos estar en lo peor, pero siempre Dios va a estar con nosotros. Siempre va a estar con nosotros y siempre nos va a sacar de lo mal que estemos, siempre nos va a sacar de la mortandad en que estemos, siempre nos va a sacar de lo peor que estemos. Pero tenemos que tener fe, tenemos que probar esa fe, no nada más en las buenas. Y nos vamos a quedar en nuestra historia ahí, cuando Moisés, ¿verdad?, manda a esos 12 emisarios a la tierra de Canaán. Ya continuaremos con la historia el próximo martes, porque el jueves vamos a discernir sobre la palabra de Dios, sobre qué consejos hay en la palabra de Dios y por qué las cosas. Muy bien, pues nos vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Los horóscopos con Meche. Todos los martes a partir de las 2 de la tarde. No dejes de escucharnos a través de Radio Informativo Huamantla. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Radio Informativo Huamantla con José Joaquín Carmona. No te lo puedes perder lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 de la tarde a través de Radio Informativo Huamantla. No te puedes perder todos los viernes a partir de las 5 de la tarde los mejores beats con DJ Mark Life. No dejes de escucharnos a través de Radio Informativo Huamantla. Huamantla Paranormal. Escúchalo todos los viernes a partir de las 6 de la tarde a través de Radio Informativo Huamantla. Escucha todos los viernes en punto de las 7 de la noche a ICE en la hora libre a través de Radio Informativo Huamantla. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala.
Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez. Todos los martes a partir de las 7 de la tarde. No dejes de escucharnos a través de Radio Informativo Huamantla. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora ACE. Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207, en Huamantla, Tlaxcala. Consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Si quieres decorar Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro tema de hoy, después de la palabra de Dios, sino antes mencionarles y agradecerles sus llamadas al 247-47-160-75. Quiero agradecer mucho sus llamadas, sus comentarios, incluso todos aquellos comentarios que para mí no son negativos, al contrario, son comentarios que me ayudan a adentrarme más a la palabra de Dios, estudiar más la palabra de Dios, incluso también las cuestiones médicas. Entonces son bien recibidos todos esos comentarios porque me ayudan a estudiar más, pero quiero invitarlos sobre todo a que sigan el camino de Dios, busquen su Biblia y busquen a alguien que les hable de Dios, que les platique de Dios, que les aclare el porqué de las palabras de Dios y el porqué existe una Biblia y el porqué Dios quiere que nos vayamos con Él. Y eso es muy importante, y la persona que les trate el tema de Dios no debe de cobrarles ni un quinto, porque ya Dios no quiere que se esté cobrando dinero por enseñar su palabra. Ya está chocado, ya está molesto, ya está harta de que nada más lo usen para hacerse ricos. Ya no deben de cobrar dinero por la palabra de Dios, puesto que ya estamos en días finales. Entonces ya es cuestión de que debemos de buscar a Dios sinceramente, ¿sí? Hubo una pregunta de una persona que el día de ayer me comunicaba, me decía sobre Dios. Me decía, oiga, mire, ¿por qué entonces a veces tenemos siempre desgracias en una familia? ¿O por qué hay hijos borrachos, drogadictos? ¿Por qué hay hijos que se odian unos con otros, entre los padres, entre los hijos, roban, etcétera? Bueno, y van pasando de generación en generación, porque tienen un pecado generacional. Sí, después les voy a invitar a un pastor para que nos hable cómo romper pecados generacionales. Es importante romper nuestros pecados generacionales. Muchas veces nosotros no somos ya mal portados, pero nuestros antepasados sí. Incluso hasta mataron, violaron, etcétera, ¿no? Entonces nos transmiten por herencia, porque también eso se transmite por herencia espiritual. Acuérdense que cuando hablamos de Dios hablamos de lo celestial y lo espiritual. ¿Sí? Cuando hablamos de lo terrenal, bueno, estamos hablando de este mundo. Entonces, se transmite ese pecado, espiritualmente hablando, se transmite a los hijos. Y dice la palabra dice que hasta la 4ª generación.
Pero también se puede romper con ese tipo de maldición, ¿no? Pero para eso hay que entregarse a Dios, hay que orar mucho en la casa de las personas que tienen ese tipo de problemas. Tienen que orar muchísimo. Miren, otra vez yo estaba en un lugar donde yo veía cómo los hijos se estaban drogando con PVC y los papás como si nada, ahí afuera con ellos, ¿sí? Y los hijos enfrente de ellos drogándose con el PVC. Yo traté de hablar con ellos y les decía que dejaran eso, y yo veía en su mirada esa necesidad, ¿no?, de ayuda. Entonces yo trataba de hablar con ellos y todo, pero se tiene que romper con esa maldición generacional que ellos están teniendo en ese momento, porque si no, también sus hijos van a tener ese problema, ¿sí? Científicamente hablando, se llaman adicciones. Y científicamente hablando, pues se transmiten las adicciones, pero primero está lo espiritual, ¿verdad? Que es lo que nos afecta. Entonces, cuando eso sucede, y contestando la pregunta de la persona que me hacía esto, tienen que buscarse a alguien que les rompa esas maldiciones generacionales, tienen que buscarse un pastor que sea sincero, que sea confiable, que no le cobre ni un quinto, y que ore por ustedes, y oren, y se entreguen a Dios, y verán que se rompen esas maldiciones generacionales. Verán que sí se puede. Bueno, vamos a entrar a nuestro tema de hoy, el tema médico, se llama hipertensión. La hipertensión es un problema grave. De hecho, es un problema silencioso. De hecho, es un problema que nos causa la muerte silenciosamente. ¿Cuánta gente no han escuchado ustedes que les subió la presión y se murió? Se murió porque le dio un infarto, porque tenía la presión alta, se murió porque se le rompió una vena a nivel cerebral y se regó la sangre en el cerebro y cayó en un accidente cerebrovascular y se murió. Se murió porque se le hizo un aneurisma en alguna de las venas y también le causó la muerte. La hipertensión arterial es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Que afecta a todo el cuerpo humano, ¿sí? Y que si no la tratamos nos va a provocar la muerte. Casi siempre nos puede provocar o un infarto al miocardio, o nos puede provocar, o un infarto de corazón, o nos puede provocar un accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son las causas de hipertensión? Son muchas, ¿sí? Son desde alimenticias, es decir, cuando la gente come mucha sal, muchas grasas, come muchos alimentos condimentados, no hace ejercicio, están gorditos, están pasados de peso, hasta problemas ya bien clasificados como son problemas de los riñones, o problemas de la tiroides, o problemas de algún órgano que da como resultado cuadro de hipertensión, ¿sí? Los síntomas que presenta la hipertensión arterial son, al principio no se sienten, no se da uno cuenta. Ocasionalmente el paciente va a consulta médica por otro problema, a lo mejor por un cuadro gripal o una diarrea, qué sé yo, una gastroenteritis, y el médico al checarle la presión se la encuentra muy alta. A veces hay pacientes que al principio sí presentan luego síntomas, pero son pocos, presentan dolor de cabeza, mareo. Cuando se levantan rápido de una silla o de la cama se marean, presentan palpitaciones, presentan regurgitación yugular, o sea, se ve crecida aquí el codo de la yugular y se ve cómo está latiendo. Las sienes también se ven el latido. El paciente presenta fuerte dolor de cabeza, mareos, vómitos. A veces presentan muchos ruidos. Ellos dicen que escuchan muchos ruidos y que ven muchos puntitos de colores, ¿sí? O simplemente hay quien se siente muy cansado, muy agotado, se acuesta a dormir. Es por eso que es importante que nos chequemos la presión arterial cada 3 días, estemos enfermos o no. Tenemos que checarnos la presión arterial cada 3 días, cada tercer día. Es importantísimo comprarnos, yo siempre le he dicho a todos nuestros pacientes que tienen que tener en su casa 2 aparatos que les pueden salvar la vida. Uno para checar la presión arterial y otro para checar el azúcar, ¿sí? México es un país con mucha diabetes, ¿sí? Un país que sufre mucho de que se le sube el azúcar. Huamantla ni se diga, también, ¿sí? Entonces es muy importante tener en nuestra casa esos 2 aparatos para checarnos tanto el azúcar como la presión. En este caso, ahora ya están muy baratos. Un aparato para checarte la presión te cuesta, no sé, 500 pesos. Yo apenas vi uno en una tienda
comercial grande aquí cerca que valía 490 pesos y traía de regalo hasta un termómetro digital. Y con ese aparato te vas a checar tu presión, porque la presión arterial nunca sabemos cuándo, cómo la vamos a tener. Nos confiamos porque nos sentimos bien o porque tenemos un dolor de cabeza, un mareo y pensamos que es por otra causa, pero no. La presión arterial es silenciosa, de hecho le llaman la muerte silenciosa, ¿sí? Es silenciosa, y el problema de la presión arterial cuando se sube es que nos está dando una señal, o sea, al tener la presión alta, nos está dando una señal de que algo anda mal. Es decir, la presión alta es una señal de que algún órgano de nuestro cuerpo está padeciendo algo. Casi siempre son los riñones, la tiroides o el hígado, ¿sí? Y de estos tres, lo más común son los riñones. Incluso hay una enfermedad que se llama pielonefritis, de la cual ya les platiqué en temas pasados y bueno, pueden verlo en la programación que tenemos. La pielonefritis es una infección crónica con inflamación crónica de los riñones. Los riñones son unos órganos que son macizos, ¿sí? Adentro tienen su estructura para el filtrado, el glomérulo, las películas renales, la arteria y la vena renal, la comunicación con los ureteros. Pero como es un órgano macizo, se inflama y aprieta la circulación de la sangre o de la orina. Esto hace, con el tiempo, hace que no existe un buen fluido tanto de la orina como de la sangre y puede ocasionarnos como resultado una presión arterial alta, ¿sí? Lo mismo sucede con el hígado, ¿sí? El hígado también es un órgano macizo, ¿verdad? Muy macizo, y también a la hora de inflamarse se aprieta más. Entonces es muy importante que nos chequemos. Por eso les he dicho a ustedes que también nos hagamos nuestro chequeo médico cada 4 meses. Porque nuestro cuerpo nos avisa cuando estamos ya graves, ¿sí? Ya cuando estamos graves es cuando nos empieza a avisar. Raramente nos avisa en un principio. Eso lo hace con los cuadros gripales, las diarreas, porque es algo normal y no hay problema, no hay tanto problema. Pero con problemas ya delicados, como en este caso la hipertensión arterial, pues nos avisa ya tarde. Y cuando ya nos avisa es porque ya estamos graves. Hay otro sistema que es el sistema de renina-angiotensina. De hecho, hay un estudio que se hace de la renina-angiotensina, que son sustancias que regularizan la tensión arterial. Y muchas veces estas sustancias están alteradas, pero porque nacimos con esa alteración, ¿sí? Entonces, ahí también pues es una hipertensión que se nos presenta ya muy jóvenes y que casi nunca la vamos a poder controlar y que nos va a llevar a problemas muy serios. Les había yo dicho también que la sal, la ingesta de sal, no debemos de tomar sal. De hecho, nuestro cuerpo está acostumbrado, pero para muy poca sal. Está hecho para tomar muy poca sal, ¿sí? También como muy poca azúcar, ¿sí? Entonces, pero pues nosotros comemos mucha sal, ¿verdad? Porque sabe más rico. Y lo que hacemos es que la sal provoca que también la presión suba. Entonces, es muy importante comer poca sal. También el fumar mucho nos provoca también problemas de hipertensión, ¿sí? No debemos de fumar mucho. De hecho, nuestro cuerpo no está hecho para fumar. Digo, a lo mejor nos fumamos a veces un cigarrito y nada más, pero hay gente que fuma 3, 4 cigarrillos hasta una cajetilla diaria. Mal hecho, tienen que quitarse ese vicio porque están intoxicando su cuerpo y están provocándose enfermedades. Y acuérdense que nuestro cuerpo es el templo de cada uno de nosotros para con Dios, ¿sí? Está escrito en la palabra de Dios así. El alcoholismo también provoca hipertensión, ¿sí? El tomar mucho provoca hipertensión. También, ya les había dicho que la obesidad, ¿verdad? Hay una enfermedad que se llama la policitemia vera. Después les voy a platicar de esta enfermedad que se llama policitemia vera. Es cuando la sangre se pone muy gruesa, ¿sí? Entonces se disminuye el fluido sanguíneo y también provoca hipertensión arterial. El uso de estrógenos, en el caso de la mujer, los anticonceptivos, también le provocan hipertensión arterial. Por eso es que a la mujer se le debe de hacer un estudio correcto para ver qué tipo de anticonceptivo debe de usar. No es nada más darle porque sí. Debe ser de acuerdo a su edad, a su talla, al número de hijos, a las enfermedades que padezca, ¿verdad? Porque si una mujer tiene problemas de hipertensión no le podemos dar estrógenos. O si una mujer tiene problemas de circulación o varices no se le pueden dar estrógenos o algún tipo de cáncer. Existe una enfermedad que se llama hiperaldosteronismo primario, ¿sí? El hiperaldosteronismo primario tiene que ver con una glándula que se llama la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal son 2 glándulas que están arriba de los riñoncitos, ¿sí?
que también tienen que ver con la hipertensión arterial. Entonces, cuando hay pacientes que tienen este problema, también nos van a provocar hipertensión arterial. Otra enfermedad grave es el feocromocitoma, ¿sí? La coartación de la aorta y la hipertensión relacionada con el embarazo, ¿sí? A la mujer embarazada incluso le da un problema que se llama eclampsia. Después les voy a platicar de este problema de eclampsia que es muy común y que puede provocar la muerte de la mamá y la muerte del producto. ¿Qué se tiene que hacer en los casos de hipertensión? Bueno, el paciente llega al consultorio, inmediatamente le mando a hacer estudios, una biometría hemática, una química sanguínea, un examen general de orina y una relación renina-angiotensina, para ver qué alteraciones hay ahí. El chiste es buscar la causa que nos está provocando la hipertensión y tratarla. No darle un antihipertensivo como tratamiento único. Los antihipertensivos, como su nombre lo dice, nada más van a bajar la presión. Y eso hay que seleccionar el que le quede al paciente, sino tratar la causa, irnos a qué es lo que provoca el cuadro de hipertensión. Y existen infinidad de tratamientos, ¿verdad? Ya su médico con calma les irá dando el medicamento correcto, porque va a ser individualizado de acuerdo a cada paciente y de acuerdo a cada causa, ¿sí? También se tiene que hacer un electrocardiograma y una radiografía de tórax, ¿sí? Pero en resumen, debemos de checarnos la presión arterial cada 3 días, bueno, aunque sea una vez a la semana. Y en una libretita van anotando cuánto van teniendo de hipertensión. Lo normal de hipertensión es 120 sobre 80, 120 sobre 70, máximo 130 sobre 90, bueno, muy alto 140 sobre 90, no más. Ya 140 sobre 90 ya es una hipertensión. Pero bueno, hasta ahí es el límite, ¿sí? Lo correcto, lo máximo para mí, mi juicio es 130 sobre 80 o 85-90. ¿Sí? Entonces, una vez que se chequen su presión cada 3 días o cada semana, y si está alta su presión, inmediatamente acudan con su médico, tengan síntomas o no, porque en una de esas les puede dar una crisis de hipertensión, se les rompe una arteria, una vena del cerebro y van a quedar en estado comatoso. Y como pueden sobrevivir 2-3 días y morirse, o pueden pasar 7-8 meses o hasta 2-3 años en estado de coma. Es muy delicado la hipertensión, debemos de vigilar la hipertensión. Muy bien, pues eso va a ser todo por hoy. Ya llegamos al final, siempre el tiempo se nos va. Quiero agradecer todas sus llamadas, estoy a sus órdenes, soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Mi teléfono de contacto 247-47-1-6075. Quien quiera consulta con todo gusto, sin costo alguno, se los voy a dar, claro que sí. Y el jueves, primero Dios, seguimos hablando de la palabra de Dios y más temas médicos. Quiero agradecer mucho a Venecia, quiero agradecer a Alejandro, también quiero agradecer a la señorita Alejandrina y a Ruth, que me hicieron favor de proporcionar alguna información para platicarla posteriormente aquí en el programa. Muy bien, pues les deseo que tengan una noche encantadora, fabulosa, en la compañía del Espíritu de Dios. Que descansen y buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, pueblo mágico. Radio Informativo Huamantla.